A las 6:40 de la tarde, mientras las campanas llamaban al ensayo antes de la vigilia, el administrador parroquial arrancó de las manos de Alba Moreno una pequeña campanilla de bronce. «Esta noche no puedes subir al coro», dijo Tomás Varela, procurando que su voz sonara administrativa. «El público necesita seguridad y tú no puedes seguir una partitura que no ves». Alba tenía 12 años y era ciega desde su nacimiento. Permaneció junto al primer escalón del presbiterio, con el bastón plegado contra el pecho y los labios apretados para no llorar delante de los otros niños. Había memorizado cada entrada, cada silencio y cada cambio de tono. Durante 3 meses había llegado antes que todos. Aquella campanilla, heredada de su abuelo sacristán, era la señal con la que encontraba el comienzo del canto. Nadie se movió. La directora del coro miró al suelo. 2 madres fingieron ordenar túnicas. Un muchacho abrió la boca para protestar, pero su padre le puso una mano sobre el hombro. Tomás colocó la campanilla dentro de una caja de objetos perdidos y cerró la tapa. Entonces Alba preguntó: ¿también van a guardar ahí mi lugar? Desde el último banco, un sacerdote vestido de negro dejó de pasar las páginas de un folleto. Había llegado sin anunciarse y casi nadie reconocía a Padre Leo. No se levantó. Primero observó a Alba contar 7 pasos hacia la salida, rozando cada respaldo para no tropezar. Pero antes de que la niña alcanzara la puerta, Padre Leo vio algo que cambió su expresión. En la base de la campanilla había un nombre grabado. No era el nombre de Alba, era el de Tomás Varela. ¿Por qué el hombre que acababa de expulsarla había escondido durante años una campanilla que siempre había pertenecido a su propia familia? Antes de que Alba tocara la puerta, Padre Leo se levantó y pidió que nadie moviera la caja. No habló con dureza. Tampoco pronunció el nombre de Tomás. Solo caminó hasta el escalón, recogió del suelo una hoja de música en relieve y preguntó quién había decidido excluir a la niña. Tomás respondió que la decisión era suya, pero añadió que había sido aprobada por el comité parroquial. La vigilia reuniría a más de 400 personas. Un error en el coro, explicó, podía provocar confusión durante la ceremonia, avergonzar a la parroquia y poner en duda meses de preparación. Alba escuchó sin volverse. Aquella noche no solo perdería una canción. Su madre había vendido una máquina de coser para pagar el transporte de los ensayos. Su abuelo, antes de morir, le había prometido que un día oiría su voz subir hasta las bóvedas donde él había servido durante 30 años. Y los otros niños, al verla expulsada, aprenderían una lección silenciosa, que algunos podían pertenecer mientras no obligaran a nadie a cambiar. La directora del coro intentó intervenir. Dijo que Alba conocía la hora completa y que nunca había entrado fuera de tiempo. Tomás señaló el reloj. Faltaban menos de 2 horas para abrir las puertas. No habría otro ensayo. No habría revisión. La decisión estaba cerrada. Padre Leo miró la caja. Antes de que terminara aquella jornada, la vigilia sería modificada. El comité tendría que responder por sus decisiones y una verdad enterrada durante 17 años saldría a la luz. Pero nada comenzaría con un discurso público. Todo dependería de aquella campanilla, de un nombre grabado y de una niña que todavía no había pedido compasión. Alba se volvió entonces hacia Padre Leo. «Yo no quiero que me dejen cantar porque les doy pena», dijo. «Quiero que demuestren que no sé hacerlo». Padre Leo inclinó la cabeza como quien recibe una petición justa. Después preguntó a Tomás por qué la campanilla llevaba su nombre. El administrador perdió el color del rostro. Y por primera vez, todos comprendieron que aquella expulsión había comenzado muchos años antes de que Alba naciera. Alba Moreno había aprendido pronto que muchas personas confundían la ceguera con la fragilidad. Cuando entraba en una habitación, algunos bajaban la voz.
Otros le hablaban más despacio, como si sus ojos hubieran detenido su pensamiento. Ella respondía con una paciencia que no siempre sentía y con un humor que había heredado de su abuelo. Tenía 12 años y vivía con su madre, Elena, en un apartamento sobre una panadería. Cada madrugada, antes de que sonara el primer autobús, el olor a harina caliente atravesaba el suelo y despertaba a Alba. Ella podía reconocer el pan dulce, las hogazas de trigo y los bollos de anís sin tocarlos. Decía que cada alimento tenía una forma de llenar el aire. Elena trabajaba limpiando habitaciones en una residencia de ancianos. Salía y regresaba con las manos ásperas, pero nunca permitió que su hija sintiera que era una carga. Habían quedado solas 5 años atrás, cuando Julián Moreno, el abuelo de Alba, murió después de una enfermedad. Él había sido sacristán de la parroquia durante 3 décadas y conocía cada rincón del templo por el sonido de sus pasos. Fue Julián quien enseñó a Alba a orientarse dentro de la iglesia. Le explicaba que el suelo de piedra devolvía un eco más ancho cerca del altar y que la madera de los bancos absorbía las voces. También le enseñó a reconocer la distancia por el tiempo que tardaba una palmada en regresar. Para Alba la parroquia nunca había sido oscuridad. Era un mapa hecho de resonancias. La campanilla de bronce había pertenecido a Julián, aunque él nunca le contó toda su historia. Se le entregó durante su última Navidad y le dijo que no servía para llamar la atención, sino para recordar que cada persona tenía derecho a ser escuchada. Alba la guardaba envuelta en un pañuelo azul y solo la usaba durante los ensayos cuando la directora necesitaba marcar una entrada difícil. Después de la muerte de su abuelo, Alba dejó de cantar durante casi un año. No porque hubiera perdido la voz, sino porque temía que cada canción la llevara de nuevo a la habitación donde él había respirado por última vez. Una tarde, mientras Elena dormía agotada, Alba oyó a una vecina anciana llorar detrás de la pared. Tomó la campanilla, cruzó el pasillo y se sentó junto a ella. No intentó ofrecer explicaciones, simplemente cantó una melodía que Julián le había enseñado. Desde entonces, cada jueves visitaba a doña Mercedes, quien sufría pérdidas de memoria y a veces olvidaba el nombre de Alba, aunque nunca olvidaba su voz. Alba no quería convertirse en símbolo de nadie, quería estudiar música, aprender a reparar instrumentos y algún día dirigir un coro donde nadie fuera colocado al fondo por incomodar la mirada de otros. Conocía sus límites, también conocía sus capacidades. Podía equivocarse, desafinar o tener miedo, como cualquier niña. Lo que no aceptaba era que decidieran por ella antes de escucharla. Aquella tarde, cuando Tomás guardó la campanilla en la caja, su mayor temor no fue perder la vigilia. Temió que su madre creyera que todos los sacrificios habían sido inútiles. Temió que los niños del coro comenzaran a tratarla con una compasión distante y, sobre todo, temió que el lugar donde su abuelo le había enseñado a orientarse dejara de sentirse como una casa. Sin embargo, Alba no pidió que Padre Leo la defendiera. Regresó lentamente hacia el presbiterio, desplegó su bastón y pidió a la directora que colocara la partitura frente a ella. «Empiece desde el compás 32», dijo. Tomás intentó impedirlo, pero Padre Leo levantó una mano. La directora dio la señal. Alba cantó sin la campanilla, sin ayuda y sin perder una sola entrada. Cuando terminó, nadie aplaudió. La precisión de su voz había dejado una pregunta más incómoda que cualquier protesta. Si Alba estaba preparada, ¿qué era realmente lo que Tomás trataba de ocultar? Cada mañana, Alba recorría el mismo camino antes de ir a la escuela. Bajaba los 17 escalones del apartamento, saludaba al panadero por el ruido de su delantal contra la mesa y esperaba que Elena cerrara la puerta con 2 vueltas de llave. Después caminaban juntas hasta la parroquia, donde su madre dejaba flores frescas junto a una imagen de la Virgen antes de comenzar el turno en la residencia.
La iglesia de Santa Lucía era pequeña, antigua y fría incluso en verano. Olía a cera, piedra húmeda y madera pulida. A Alba le gustaba llegar cuando todavía no había nadie porque podía escuchar cómo el edificio despertaba. Primero crujía una puerta lateral, luego vibraban los tubos del órgano. Más tarde, el sacristán arrastraba una escoba por el pasillo y las palomas golpeaban el tejado como dedos impacientes. Julián había convertido aquellos sonidos en un lenguaje compartido. Antes de cada misa, él colocaba la campanilla sobre una mesa baja y pedía a Alba que la encontrara siguiendo únicamente el reflejo metálico de su timbre. Cuando ella acertaba, él reía y decía que escuchar era otra forma de mirar. Después le enseñaba a contar los pasos entre la sacristía, el ambón y el primer banco. La campanilla era pequeña, más oscura en los bordes y lisa donde muchas manos la habían sostenido. Tenía una grieta diminuta cerca del mango, casi imposible de notar con la vista, pero evidente bajo los dedos de Alba. En la base aparecían dos iniciales gastadas y debajo un nombre completo que Julián siempre cubría con el pulgar. Alba le preguntó muchas veces a quién pertenecía. «Algún día lo sabrás», respondía él, «pero no cuando estés buscando culpables, solo cuando estés preparada para escuchar una historia entera». Tras la muerte de Julián, Elena encontró la campanilla envuelta en el pañuelo azul dentro de una caja de zapatos. Junto a ella había una fotografía doblada que mostraba a 3 muchachos frente a la parroquia. Alba nunca pudo verla, pero su madre describió 2 rostros sonrientes y un tercero parcialmente oculto por una sombra. En el reverso solo apareció una fecha, mayo de 2009. Desde entonces la campanilla marcó pequeños momentos de su vida. Sonaba una vez antes de estudiar música, 2 veces cuando Elena regresaba tarde y quería avisar que estaba bien. 3 veces los domingos cuando Alba y doña Mercedes terminaban de cantar juntas. No era una reliquia solemne, era una forma de mantenerse unidas. La tarde del ensayo, después de que Alba demostrara que conocía cada compás, Padre Leo pidió hablar con Elena. Ella llegó agitada desde la residencia, todavía con el uniforme y las manos húmedas por el jabón. Al ver el nombre grabado no pareció sorprendida, pareció asustada. Antes de que pudiera explicar por qué, un hombre del comité entró con una carpeta roja y anunció que la decisión de excluir a Alba había sido ratificada por escrito. La directora del coro tomó la carpeta, buscó la página final y palideció. Aseguró que nunca había votado contra la niña. Sin embargo, su nombre figuraba allí con una rúbrica, trazada durante una reunión a la que jamás fue convocada. La vigilia comenzaría en 90 minutos, y al pie del documento aparecía la firma de Tomás Varela, junto a otra firma que nadie esperaba encontrar. La segunda firma pertenecía al padre Esteban Rojas, párroco de Santa Lucía. Elena levantó la vista hacia la sacristía, pero el sacerdote no estaba allí. Había salido esa mañana para acompañar a un enfermo y aún no regresaba. Tomás aprovechó su ausencia para presentar el documento como una decisión pastoral definitiva. La carpeta roja contenía 4 páginas redactadas con un lenguaje frío. Hablaba de prevención de riesgos, armonía litúrgica, capacidad de respuesta ante señales visuales y protección de la imagen institucional. En ningún párrafo aparecía la palabra ceguera. Tampoco aparecía el nombre de Alba hasta la última hoja, donde se afirmaba que su participación podría generar interrupciones difíciles de corregir durante una celebración pública. Padre Leo leyó cada línea sin comentar. Después pidió ver el acto original de la reunión. Tomás respondió que no había tiempo. Las puertas se abrirían pronto, los músicos necesitaban organizarse y cualquier revisión debía solicitarse por escrito durante la semana siguiente. Dijo que comprendía el dolor de la familia, pero que una parroquia no podía modificar sus protocolos cada vez que una situación despertaba compasión.
Elena apretó las manos. Quiso explicar que no pedían un privilegio. Alba había cumplido todos los ensayos, aprendido el repertorio y aceptado cada evaluación. Sin embargo, Tomás la interrumpió con una cortesía calculada. Nadie está cuestionando el esfuerzo de su hija, dijo. Estamos protegiéndola de una exposición que podría hacerle daño. Alba giró el rostro hacia él. ¿De quién me protege? ¿De equivocarme o de que me vean? Nadie respondió. La directora del coro, Clara Núñez, sostuvo que su firma había sido copiada de otra autorización. Reconoció el trazo, pero señaló que faltaba la pequeña línea que siempre añadía debajo de su apellido. Tomás dijo que probablemente la había olvidado. Uno de los miembros del comité evitó mirarla. Otro comenzó a guardar partituras como si aquella conversación no le perteneciera. Padre Leo observó a todos, pero permitió que hablaran. Necesitaba saber quién había decidido, quién había obedecido y quién había preferido callar. Tomás finalmente explicó que había recibido varias quejas anónimas. Algunos padres temían que Alba no pudiera seguir las indicaciones del director si ocurría una emergencia. Otros consideraban que colocar adaptaciones cerca del coro distraería al público. No repitió las frases más crueles, las transformó en argumentos sobre seguridad, igualdad y prudencia. Alba conocía esas palabras. Las había oído en la escuela cuando negaron instalar marcas táctiles porque podían alterar el suelo. Las había oído en una academia de música que aseguró no tener personal preparado para enseñarle. Siempre parecían respetuosas. Siempre terminaban cerrando una puerta. Alba no podía apelar por sí sola. El reglamento exigía la firma del párroco, una evaluación externa y 10 días de plazo. Elena tampoco podía pagar asesoría ni abandonar su trabajo sin perder el salario semanal. Aunque demostraran el error después, la vigilia, la promesa hecha a Julián y aquel lugar en el coro también habrían desaparecido. Elena pidió llevarse la campanilla. Tomás se negó. Afirmó que debía conservarse como parte de una revisión interna, aunque minutos antes la había arrojado entre paraguas rotos, guantes sin pareja y rosarios olvidados. Alba no discutió, solo pidió que no la limpiaran porque la grieta y el desgaste le permitían reconocerla. Aquella petición sencilla hizo bajar la mirada a Clara. Los demás niños seguían esperando junto al órgano. Una niña llamada Inés se quitó la túnica y dijo que no cantaría sin Alba. Después lo hizo otro muchacho. Tomás advirtió que abandonar el ensayo podía impedirles participar en futuras celebraciones. Los padres los hicieron volver a sus lugares. Padre Leo comprendió entonces que la decisión no hería únicamente a Alba. Enseñaba a todos que pertenecer dependía de no incomodar al sistema. Cuando pidió revisar las quejas anónimas, Tomás abrió un archivador. Había 9 expedientes semejantes. Todos correspondían a personas con discapacidad. Y todos llevaban la misma frase final: exclusión preventiva por el bien de la comunidad. Tomás Varela no se consideraba un hombre cruel. Durante 14 años había administrado las cuentas de Santa Lucía, reparado goteras, negociado deudas y conseguido donaciones cuando la parroquia apenas podía pagar la electricidad. Conocía el precio de cada vela, cada banco y cada hora de calefacción. Para él, mantener el orden era una forma de proteger a todos. Ante Padre Leo explicó que las normas no habían sido creadas contra Alba. Aseguró que el coro debía responder a señales visuales durante una emergencia y que cualquier excepción podía convertirse en precedente. Si permitían una adaptación, otros pedirían más cambios. Si aceptaban todos, el presupuesto se rompería. Si negaban algunos, serían acusados de discriminación. Prefería una regla igual para todos. Padre Leo preguntó quién había redactado aquella regla. Tomás tardó demasiado en responder.
Dijo que el comité la había aprobado años atrás, después de un incidente durante una procesión. Un joven con dificultades auditivas no oyó una indicación, se separó del grupo y cayó por una escalera lateral. Nadie murió, pero la familia denunció negligencia. Desde entonces, Tomás había jurado que nunca permitiría otra situación que pudiera poner en riesgo a la parroquia. Esa era la historia que contaba. La historia que callaba era distinta. Tomás no temía únicamente un accidente. Temía ser señalado de nuevo. En Totos Onseicho, cuando aún era voluntario, había tomado una decisión durante aquella procesión. Había cerrado una puerta para evitar que la multitud entrara por un pasillo estrecho. El joven quedó aislado al otro lado y al intentar regresar, cayó. Aunque la investigación no lo culpó formalmente, Tomás oyó durante meses que su rigidez había empeorado todo. Desde entonces, convirtió la prudencia en control. Las normas le ofrecían algo que la conciencia no podía darle, la sensación de que, si cada riesgo estaba escrito, ninguna tragedia volvería a llevar su nombre. También obtenía beneficios. El comité confiaba en él porque evitaba conflictos. Los donantes valoraban su disciplina. Cada celebración impecable reforzaba su autoridad. Admitirte una regla era injusta significaba reconocer que había construido prestigio sobre decisiones que apartaban a quienes exigían más cuidado. Padre Leo le pidió los informes de los 9 casos. Tomás respondió que contenían datos privados. Entonces quite los nombres, dijo Padre Leo, pero no quite las razones. Clara abrió uno de los expedientes. La supuesta queja contra Alba no mencionaba peligro alguno. Solo decía que una niña con bastón podía distraer las fotografías de la vigilia. Tomás afirmó que se trataba de una preocupación legítima sobre la solemnidad. Sin embargo, no pudo explicar por qué esa frase se había convertido en un informe técnico sobre seguridad y prevención de accidentes. Padre Leo miró la caja donde habían encerrado la campanilla. Usted habla de proteger la dignidad del templo, dijo, pero alguien falsificó una firma para proteger una imagen. Tomás quiso responder, pero su mirada cayó sobre el nombre grabado en el bronce, y todos vieron que el hombre que defendía aquella regla sabía mucho más de lo que acababa de admitir. Elena no había llegado aquella tarde sin haber luchado antes. 3 semanas atrás pidió una reunión con Tomás para revisar la participación de Alba. Esperó 40 minutos frente a su oficina, con el uniforme de trabajo, hasta que una secretaria le entregó un formulario y le explicó que el administrador estaba ocupado. Elena completó cada casilla y regresó al día siguiente. Nunca recibió respuesta. Después escribió una carta al comité parroquial. No acusó a nadie. Describió los ensayos, la capacidad de su hija y las adaptaciones que Clara ya utilizaba. Adjuntó una evaluación de la profesora de música de Alba. La carta fue registrada, archivada y marcada como consulta no urgente. Cuando Elena preguntó por ella, le dijeron que sería revisada después de la vigilia. Clara también intentó ayudar. Propuso colocar una señal sonora junto al director y organizar una salida de emergencia accesible para todos los niños. Tomás aceptó escucharla, pero pidió un informe técnico, un presupuesto y la aprobación del seguro. Clara preparó los documentos. Una semana después, descubrió que su propuesta nunca había sido incluida en el orden del día. El padre Esteban había recibido un mensaje de voz de Elena 2 noches antes. Quiso intervenir, pero estaba atendiendo a una familia cuyo hijo agonizaba. Respondió que hablaría con Tomás al regresar. Su ausencia no era indiferencia, aunque para Alba el resultado fue el mismo. Nadie llegó a tiempo. Otros conocían fragmentos de la verdad. El sacristán vio a Tomás copiar la firma de Clara desde una autorización antigua. Una voluntaria encontró las 9 carpetas y comprendió que existía un patrón.
Un miembro del comité sabía que las supuestas quejas anónimas provenían de un único donante preocupado por las fotografías. Ninguno habló. El sacristán temía perder el empleo. La voluntaria pensó que alguien con más autoridad denunciaría el hecho. El miembro del comité se convenció de que mantener la paz era más importante que discutir antes de una celebración. Cada uno encontró una razón suficiente para guardar silencio. Padre Leo pidió que colocaran sobre una mesa todas las cartas, informes y formularios relacionados con Alba. Había fechas de recepción, sellos y firmas, pero ninguna respuesta dirigida a la familia. El sistema había registrado cada intento sin escuchar ninguno. Entonces Elena sacó de su bolso un sobre arrugado. Era la copia de una carta que Julián había enviado en Tozas de Millón pocos días después del accidente de la procesión. Estaba dirigida al comité y mencionaba la campanilla, a Tomás y a un muchacho llamado Gabriel Varela. Tomás dio un paso hacia ella. «Esa carta no pertenece a este asunto», dijo. Antes de que Padre Leo pudiera pedirla, Alba extendió la mano. «Sí pertenece», respondió. «Mi abuelo me pidió que la entregara cuando alguien volviera a cerrar una puerta por miedo». Padre Leo tomó el sobre. En ese instante, las campanas exteriores comenzaron a sonar. La gente ya entraba en la plaza, y una verdad que había permanecido encerrada durante 17 años acababa de encontrar el camino hasta sus manos. Padre Leo no abrió la carta de inmediato. Observó primero el sobre, las esquinas gastadas y la letra inclinada de Julián Moreno. Luego preguntó a Elena si sabía por qué su padre había esperado tantos años para entregar aquel mensaje. Elena negó con la cabeza. Solo recordaba que Julián guardaba una copia detrás de una fotografía y que poco antes de morir le había pedido conservarla hasta que alguien volviera a justificar una exclusión en nombre de la seguridad. Tomás insistió en que todo pertenecía al pasado. Dijo que la vigilia estaba a punto de comenzar y que remover un accidente antiguo solo causaría dolor. Padre Leo no discutió. Pidió que cerraran la puerta de la sala, que nadie retirara ningún expediente y que Clara continuara preparando al coro. Después rompió el sello. La carta describía la procesión de mayo de 2009. Julián aseguraba que Gabriel Varela, hermano menor de Tomás, no se había perdido por no escuchar una indicación. Había quedado encerrado detrás de una puerta lateral cuando Tomás ordenó bloquear el pasillo para evitar desorden. Gabriel golpeó la campanilla contra la madera para pedir ayuda, pero la música y la multitud cubrieron el sonido. Cuando finalmente intentó salir por una escalera de servicio, cayó y sufrió una lesión permanente en una pierna. Padre Leo levantó la mirada. Tomás afirmó que Julián había interpretado mal los hechos. La investigación había concluido que el accidente fue imprevisible. Sin embargo, la carta mencionaba a 3 testigos, una fotografía tomada minutos antes y un registro de mantenimiento que demostraba que la salida principal podía haberse abierto. Padre Leo formuló una sola pregunta: ¿dónde está Gabriel? Tomás respondió que vivía lejos y que no quería recordar aquella noche. Padre Leo pidió su número. El administrador se negó. Dijo que involucrarlo sería cruel. Entonces Alba habló desde el otro lado de la sala. Reconocía ese nombre. Su abuelo lo pronunciaba cada vez que limpiaba la campanilla. No con resentimiento, sino como quien rezaba por alguien ausente. Padre Leo tampoco permitió que aquella revelación se difundiera entre los feligreses. Antes de señalar a nadie, quería separar plenamente la memoria herida de los hechos que todavía podían verificarse. Padre Leo comprendió que no bastaba con leer una acusación escrita 17 años atrás. Necesitaba escuchar a Gabriel, revisar el acta original y descubrir por qué la campanilla había terminado en manos de Julián. Mientras la plaza se llenaba, pidió al sacristán 3 cosas: el libro de incidentes de 2009, la llave del archivo y la fotografía guardada por Elena.
Nadie entendió por qué comenzó por la fotografía, hasta que vio que el tercer muchacho retratado junto a Julián y Gabriel no era Tomás, era el padre Esteban. Padre Leo no pidió un coche ni una escolta. Salió por la puerta lateral de la parroquia, cruzó la plaza entre familias que todavía no sabían quién era y caminó hasta la antigua casa del sacristán, donde Elena conservaba las pertenencias de Julián. Clara quiso acompañarlo, pero él le pidió que permaneciera con Alba y evitara que alguien la apartara nuevamente del coro. El trayecto duró menos de 10 minutos. Padre Leo avanzó despacio, saludando a quienes montaban puestos de velas y flores para la vigilia. No llevaba insignias visibles, solo la ropa negra, el cuello romano y una pequeña libreta. Algunos lo confundieron con un sacerdote visitante. Esa discreción le permitió escuchar comentarios que nadie habría pronunciado frente a una autoridad. Dos voluntarias hablaban de la niña ciega como de un problema que había llegado en mal momento. Un hombre aseguró que Tomás siempre evitaba riesgos. Otra mujer respondió que también evitaba personas cuando obligaban a cambiar algo. Padre Leo anotó ambas frases sin intervenir. La casa de Julián permanecía cerrada desde su muerte. Elena abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había polvo, olor a madera antigua y cajas marcadas con fechas. Padre Leo pidió permiso antes de entrar y esperó a que ella encendiera una lámpara. Antes de tocar cualquier objeto, Padre Leo preguntó qué recuerdos deseaba proteger Elena. Ella señaló una caja de herramientas, un pañuelo azul y el libro de cantos. No quería que la búsqueda de la verdad convirtiera la memoria de su padre en espectáculo público. La fotografía estaba dentro de un libro de cantos. Mostraba a Julián, a Gabriel y al padre Esteban cuando todavía era diácono. Los tres sostenían la misma campanilla. En el reverso, debajo de la fecha, apareció una frase escrita por Julián, para recordar quién pidió abrir la puerta. Padre Leo no preguntó aún quién la había escrito. Primero observó que la esquina inferior estaba rasgada. Faltaba una cuarta figura. Entonces escucharon un bastón golpear el marco de la entrada. Alba había llegado acompañada por Inés. No quería quedarse esperando mientras otros decidían qué parte de su historia podía conocer. Padre Leo se volvió hacia ella y le preguntó si podía sentarse a su lado. Alba asintió y se acomodó en el suelo junto a las cajas. Él le describió la fotografía con precisión sin suavizar lo extraño. Después colocó la campanilla en sus manos. Alba recorrió la grieta con el pulgar, tocó las iniciales y encontró una marca que ninguno había notado. No es una grieta, dijo. Son 3 golpes juntos. Julián le había enseñado ese código. 3 golpes significaban que alguien estaba encerrado y necesitaba ayuda. Padre Leo preguntó por qué nunca lo había contado. Porque mi abuelo decía que una señal no sirve si todos prefieren pensar que es ruido. En ese momento, Elena recibió una llamada. Era el padre Esteban. Había regresado antes de lo previsto y exigía saber por qué se estaba reabriendo el archivo de 2009. Padre Leo tomó el teléfono, dijo su nombre y pidió que fuera a la casa sin avisar a Tomás. Antes de colgar, el sacerdote guardó silencio durante varios segundos. Luego confesó algo que cambió la investigación. Gabriel Varela no vivía lejos. Trabajaba desde hacía 9 años en el edificio contiguo a la parroquia. El edificio contiguo a la parroquia había sido un almacén de alimentos. Ahora funcionaba como taller de mantenimiento y depósito de materiales. Padre Leo regresó con Alba, Elena e Inés. No quería convertir una investigación en un espectáculo. Gabriel Varela estaba reparando una silla de ruedas cuando entraron. Tenía 44 años, una pierna rígida y una forma cuidadosa de mover las herramientas. Al oír el nombre de Tomás, dejó el destornillador sobre la mesa. Mi hermano no sabe que trabajo aquí, dijo. Elena pensó que había escuchado mal.
El taller pertenecía a la parroquia. Gabriel explicó que Tomás rara vez visitaba el lugar y que los contratos estaban gestionados por otra fundación. Había regresado al pueblo después de la muerte de su madre, pero evitaba las celebraciones y entraba siempre por la puerta trasera. Padre Leo le mostró la fotografía. Gabriel reconoció a Julián y al padre Esteban. Cuando vio la esquina arrancada, pasó un dedo por el borde y pidió sentarse. La persona que falta es Tomás, dijo. Él rompió la foto. No acusó a su hermano con rabia. Contó que, durante la procesión de 2009, Tomás era responsable de mantener despejado el corredor. Gabriel ayudaba a llevar velas y no escuchó la orden de cambiar de salida porque la banda tocaba muy cerca. Cuando intentó regresar, encontró la puerta cerrada. Golpeó 3 veces la campanilla contra la madera. Julián oyó la señal. El padre Esteban, todavía diácono, también la oyó. Tomás decidió no abrir. Temía que la multitud invadiera el corredor y provocara una avalancha. Ordenó buscar otra salida. Gabriel caminó hacia la escalera de servicio, perdió el equilibrio y cayó. La versión oficial sostuvo que nadie había escuchado una petición de ayuda. Eso no es completamente falso, dijo Gabriel. La mayoría no escuchó, pero 3 personas sí. Padre Leo preguntó por qué Julián conservó la campanilla. Gabriel explicó que se la entregó después del accidente. No podía soportar su sonido. Julián prometió guardarla hasta que él estuviera preparado para recuperarla. Años después, Gabriel quiso buscarla, pero Tomás le pidió dejar el asunto enterrado para proteger a la familia y a la parroquia. La primera revelación no absolvía a nadie. También complicaba la culpa. Tomás no había cerrado la puerta para herir a su hermano. Había intentado evitar un peligro real. Sin embargo, después eligió negar la señal, ocultar testigos y convertir su miedo en una política contra personas vulnerables. Padre Leo pidió ver la pierna lesionada, solo si Gabriel se sentía cómodo explicando sus secuelas. Gabriel rechazó el gesto y señaló la silla que estaba reparando. No necesita mirar mi cuerpo para entender lo que pasó, dijo. Mire las puertas que él siguió cerrando. Padre Leo aceptó la corrección. El segundo hallazgo apareció en el libro de incidentes. El sacristán lo llevó al taller dentro de una bolsa de tela. En la página correspondiente a mayo de 1900, una línea había sido cubierta con tinta negra. Bajo una luz lateral todavía podía leerse. Se oyó una señal metálica desde el corredor bloqueado. La anotación estaba firmada por Esteban Rojas. Pocos minutos después, el párroco llegó sin aliento. Admitió que escribió aquella frase, pero la retiró por presión del comité. Le dijeron que una acusación pública destruiría la futura ordenación de un diácono, arruinaría la reputación de Tomás y dividiría a la familia Varela. Aceptó guardar silencio y desde entonces había intentado compensarlo ayudando discretamente a Gabriel. ¿Ayudarlo sin decir la verdad?, preguntó Padre Leo. Esteban bajó la mirada. El tercer hallazgo estaba en los registros de pagos. Gabriel había recibido durante 9 años un salario inferior al de otros técnicos, pero la diferencia aparecía contabilizada como fondo de accesibilidad. Ese dinero nunca se utilizó para accesibilidad. Había financiado decoraciones, fotografías y mejoras visibles para las celebraciones. Elena comprendió entonces que la exclusión de Alba no era un error reciente, era la continuación de una costumbre: apartar a las personas y usar su nombre para justificar gastos que nunca las beneficiaban. Padre Leo pidió copias de cada registro y llamó a una auditora independiente de la diócesis ficticia de San Aurelio. También ordenó que nadie destruyera documentos ni contactara a los donantes hasta concluir la revisión. Tomás apareció en la puerta antes de que terminara la llamada. Había descubierto que Padre Leo hablaba con Gabriel. No miró los libros, ni la fotografía, ni al Padre Esteban.
Miró únicamente la campanilla en manos de Alba y preguntó quién le había dado permiso para devolverla a la familia. Tomás permaneció en la puerta del taller como si hubiera llegado para reclamar un objeto robado. Nadie respondió de inmediato. Alba sostuvo la campanilla contra el pecho, no con desafío, sino con la seguridad de quien reconoce algo que ya forma parte de su historia. Padre Leo cerró la carpeta de pagos y pidió a Tomás que entrara. El administrador obedeció, aunque evitó mirar a Gabriel. Explicó que la campanilla había sido registrada como propiedad parroquial después del accidente y que cualquier traslado debía contar con autorización de él. Comité. Gabriel soltó una risa breve, amarga. Era mía, dijo. La entregué a Julián porque no podía escucharla sin recordar la caída. Tomás afirmó que su hermano estaba confundiendo recuerdos con documentos. Padre Leo colocó sobre la mesa la carta de Julián, la fotografía rota y la copia ampliada del libro de incidentes. No acusó. Solo pidió a Esteban que leyera en voz alta la frase cubierta con tinta. El párroco tragó saliva. Se oyó una señal metálica desde el corredor bloqueado. Tomás apretó la mandíbula. Dijo que aquella anotación no demostraba quién la había escuchado, ni qué decisión podía haberse tomado en medio del caos. Entonces Padre Leo le preguntó por qué había roto la fotografía. El silencio duró más de lo esperado. Gabriel respondió por él. Tomás había arrancado su propia imagen después de una discusión familiar, 2 semanas después del accidente. No soportaba verse sonriendo junto a la puerta que luego decidió mantener cerrada. Aquella fue la primera revelación que cambió la mirada de Alba. Tomás no había escondido la campanilla porque perteneciera a una víctima desconocida. La había escondido porque llevaba grabado su nombre y porque cada sonido devolvía la pregunta que nunca quiso responder. Padre Leo caminó hasta la ventana. Afuera, las familias entraban en la iglesia. Faltaba menos de 1 hora para la vigilia. Clara llegó con una carpeta adicional. Había revisado antiguos programas y encontró algo que ninguno esperaba. Gabriel había dirigido durante años un pequeño coro inclusivo en el barrio vecino. Después del accidente, enseñó música a niños sordos mediante vibraciones y señales visuales. El proyecto cerró cuando la parroquia negó fondos para adaptar una sala. La solicitud rechazada llevaba la firma de Tomás. Gabriel no sabía que su hermano había sido quien bloqueó el proyecto. Creía que la negativa provenía del seguro. Tomás intentó justificarla. Dijo que el edificio necesitaba reparaciones, que los costos eran altos y que ningún donante quería financiar una iniciativa con poca visibilidad. Clara abrió el balance correspondiente. Ese mismo mes se había aprobado una suma mayor para renovar el sistema de iluminación del presbiterio. Padre Leo regresó a la mesa y colocó la campanilla frente a Tomás. Usted no solo temía otro accidente, dijo. Temía que su hermano demostrara que había otra manera de cuidar. Tomás miró por fin a Gabriel. Su expresión no era odio, era vergüenza. Entonces Elena encontró una pequeña placa suelta en la base de la campanilla. Alba la había sentido antes, pero creyó que era parte del desgaste. Gabriel presionó el borde y la placa giró. Debajo apareció una inscripción escondida. Ábreme cuando tengas miedo. La frase había sido grabada por Gabriel para Tomás durante su adolescencia, cuando ambos se comunicaban con señales desde habitaciones separadas. Tomás cerró los ojos. La campanilla no era únicamente una prueba del accidente, era el último regalo que su hermano le había hecho antes de que el miedo los separara. Pero al girar completamente la placa, Padre Leo descubrió debajo una fecha y unas iniciales que vinculaban el objeto con el primer expediente excluido del archivo parroquial. Las iniciales eran GV y la fecha correspondía a septiembre de 2010, 16 meses después de la caída.
Clara buscó en el archivo y encontró el primer expediente marcado con la fórmula exclusión preventiva por el bien de la comunidad. No pertenecía a Alba ni a otro niño, pertenecía a Gabriel Varela. El documento registraba una solicitud para que Gabriel dirigiera un coro accesible dentro de Santa Lucía. También contenía una evaluación favorable, un presupuesto reducido y la firma de Julián como responsable de mantenimiento. Todo parecía aprobado hasta la última página, donde una nota manuscrita ordenaba suspender el proyecto por riesgo reputacional. La letra era de Tomás. Gabriel tomó el expediente con ambas manos. Durante años había creído que su proyecto fracasó porque la parroquia no tenía recursos. Nunca supo que su propio hermano había solicitado cerrarlo. Tomás dejó de defenderse con cifras. Dijo que Gabriel estaba recién operado, que caminaba con dolor y que exponerlo ante niños y familias podía terminar en otra humillación. Aseguró que quiso protegerlo de comentarios crueles, de preguntas sobre su pierna y de la posibilidad de fracasar otra vez. Yo no necesitaba que me protegieras de ellos, respondió Gabriel. Necesitaba que dejaras de avergonzarte de mí. La frase quebró algo que llevaba años oculto. Tomás confesó que después del accidente, cada vez que veía a Gabriel, recordaba la puerta cerrada. No podía escuchar la campanilla sin oír los 3 golpes. Cuando Gabriel propuso crear el coro, Tomás imaginó a toda la parroquia observando al hermano herido por una decisión suya. Temió que alguien reabriera la investigación. Temió perder el respeto ganado. Temió que Gabriel tuviera éxito y demostrara públicamente que la discapacidad no era el problema. Por eso convirtió una decisión personal en una norma general. Primero excluyó a Gabriel del proyecto. Después, redactó un protocolo para evitar riesgos de adaptación. Con los años, aquel lenguaje se aplicó a una mujer sorda que quería leer en misa, a un joven con movilidad reducida que pidió servir en el altar, a 2 ancianos con deterioro cognitivo y a otros feligreses que necesitaban apoyos sencillos. Cada expediente parecía independiente. En realidad, todos protegían el mismo secreto. Padre Leo no permitió que la confesión se convirtiera en una absolución. Preguntó a Tomás si comprendía que su miedo había hecho pagar a desconocidos por una culpa que solo él debía enfrentar. Tomás asintió, pero todavía añadió que algunas decisiones habían evitado riesgos reales. Comprender su miedo no vuelve justas sus decisiones, dijo Padre Leo. Solo explica por qué la repitió. Alba giró la campanilla entre los dedos. Ahora entendía la frase escondida. «Ábreme cuando tengas miedo» no había sido una advertencia sobre una puerta física. Era una petición para que Tomás hablara con su hermano antes de esconderse detrás de reglas. Entonces Gabriel reveló la parte que nadie conocía. La noche anterior al accidente, Tomás le había pedido sustituirlo como responsable del corredor porque quería asistir a una reunión con un donante. Gabriel aceptó, aunque no podía oír bien entre la música y las campanas. Tomás regresó antes de tiempo, vio el desorden y cerró la puerta para recuperar el control. Después, dejó que todos creyeran que Gabriel había abandonado su puesto. Tomás no negó nada. El accidente no había comenzado únicamente con una decisión equivocada. Había comenzado con una mentira que trasladó la responsabilidad al herido. Padre Esteban se sentó, incapaz de sostener la mirada de Gabriel. Él también había conocido esa parte. La guardó para proteger su ordenación y la reputación de la parroquia. La verdad ya no señalaba a un solo hombre. Mostraba una estructura entera construida sobre miedo, conveniencia y silencio. Desde la plaza llegó el sonido de los primeros cantos. Faltaban 30 minutos para la vigilia. Tomás miró a Padre Leo y comprendió que la investigación había dejado de pertenecer al archivo. ¿Va a decirlo delante de todos?, preguntó. Antes de que Padre Leo respondiera,
Un miembro del comité apareció corriendo. Los expedientes originales habían desaparecido de la oficina y el donante que había presentado las quejas exigía cancelar la participación de Alba de manera inmediata. Alguien ya sabía que la verdad estaba saliendo y había comenzado a borrar las pruebas. La noticia de los expedientes desaparecidos cambió el aire del taller. Padre Leo pidió que nadie saliera y ordenó al sacristán cerrar el archivo secundario. No quería acusaciones apresuradas, pero tampoco permitir que el miedo borrara otra vez la verdad. Tomás aseguró que él no había tocado los documentos. Dijo que su oficina permanecía abierta durante los preparativos y que cualquier voluntario podía haber entrado. El miembro del comité añadió que el donante principal, Arturo Salcedo, había llamado para advertir que retiraría su ayuda si la vigilia se convertía en un escándalo. Arturo financiaba parte de la calefacción, las reparaciones del techo y las becas escolares. Su dinero sostenía necesidades reales. También había enviado las quejas sobre Alba y otras personas con discapacidad, siempre bajo el argumento de que las celebraciones debían conservar una imagen ordenada para atraer más donaciones. Padre Leo comprendió la dificultad. Si denunciaba públicamente todo en ese momento, podía exponer a Alba, humillar a Gabriel y provocar una reacción que dejara a familias pobres sin ayuda. Si guardaba silencio, la vigilia confirmaría que el prestigio valía más que la verdad. Pidió hablar con Arturo por teléfono. El donante negó haber ordenado la desaparición de los expedientes. Sin embargo, propuso una salida inmediata. Alba podría cantar desde una sala lateral, conectada por un micrófono, sin aparecer frente a la congregación. Lo presentó como una solución inclusiva que evitaría divisiones. Alba escuchó la propuesta. «No quiero que escondan mi voz para proteger sus fotografías», respondió. Arturo guardó silencio y luego pidió hablar únicamente con Padre Leo. Le recordó que una parroquia necesitaba recursos, no conflictos. También insinuó que los documentos antiguos podían interpretarse mal y que ninguna familia sería beneficiada por reabrir culpas prescritas. Padre Leo no aceptó ni rechazó la advertencia. Preguntó quién había tenido acceso a la oficina durante la última hora. El sacristán recordó haber visto a una voluntaria salir con una caja de papel. La encontraron junto al estacionamiento. Lloraba y sostenía los 9 expedientes contra el pecho. Confesó que no pretendía destruirlos. Arturo la había llamado y le pidió guardarlos hasta después de la vigilia. Ella obedeció porque su esposo trabajaba para una empresa del donante. Los documentos regresaron, pero faltaba el original de 2009. Tomás miró a Esteban. Esteban miró al suelo. Entonces se apagaron las luces del edificio. En la oscuridad, alguien abrió la puerta trasera. Se oyó una carrera breve, un golpe metálico y el sonido de papeles cayendo. Cuando volvió la electricidad, la fotografía rota había desaparecido y la campanilla ya no estaba en las manos de Alba. La niña permaneció inmóvil. Después señaló hacia el pasillo. «Quien la tomó cojea», dijo. «Arrastra el pie derecho». Gabriel palideció. Solo conocía a una persona del comité que caminaba de aquella manera, Arturo Salcedo. Padre Leo miró el reloj. Faltaban 18 minutos para la vigilia. Padre Leo tuvo que elegir entre perseguir al hombre o proteger a quienes quedaban dentro. Envió al sacristán con 2 testigos, prohibió cualquier confrontación física y pidió que avisaran a la autoridad civil si Arturo intentaba abandonar el recinto. Luego se volvió hacia Alba. La niña no pidió recuperar la campanilla, preguntó si el coro la esperaba. Su prioridad dejó sin defensa. La verdad seguía allí, pero la prueba principal acababa de salir por la puerta. Arturo fue detenido junto a la puerta del estacionamiento antes de subir a su automóvil. El sacristán recuperó la campanilla dentro de una carpeta, pero la fotografía seguía desaparecida.
Arturo negó haber robado nada. Afirmó que solo intentaba impedir una humillación pública y que la parroquia no sobreviviría a otro escándalo. Padre Leo no fue a enfrentarlo de inmediato. Permaneció con Alba. La niña tocó la campanilla para comprobar que seguía siendo la misma. Sus dedos encontraron la grieta, los 3 golpes y la placa giratoria. Luego preguntó si todavía cantaría. Clara miró el reloj y explicó que el coro ya estaba entrando. La vigilia no podía retrasarse sin provocar confusión. Alba respiró hondo. «Entonces que empiecen», dijo. No lloró. Guardó la campanilla dentro del pañuelo azul y se sentó junto a la pared. Elena quiso abrazarla, pero Alba pidió unos minutos sola. Había luchado para demostrar que estaba preparada y aún así el tiempo se había terminado. Incluso si la decisión cambiaba después, nadie podía devolverle aquel ensayo, la entrada junto a sus compañeros ni el momento prometido a Julián. Desde la iglesia llegó el primer acorde. Gabriel bajó la cabeza. Durante 17 años había evitado aquel sonido porque le recordaba la procesión. Ahora comprendía que su silencio había permitido que otra persona quedara fuera. No era culpable de la regla, pero sí sabía cuánto dolía una puerta cerrada y había elegido vivir lejos de ella. El padre Esteban se arrodilló en la capilla vacía. No pidió que Dios borrara las consecuencias. Confesó que había protegido su futuro sacerdotal cuando debía proteger la verdad. Su oración terminó sin alivio, porque ninguna palabra podía devolver a Gabriel los años perdidos ni a Alba aquella tarde. Padre Leo entró y permaneció en silencio junto a él. Después dijo que el arrepentimiento sin reparación podía convertirse en otra forma de consuelo personal. En ese instante, una voluntaria llegó con una noticia peor. Doña Mercedes, la anciana a quien Alba visitaba cada jueves, había sufrido una crisis en la residencia. Había pedido escuchar a Alba durante la vigilia, pero una ambulancia acababa de llevársela al hospital. Elena miró a su hija y comprendió que algunas pérdidas no necesitan muerte para volverse irreparables. Basta con llegar demasiado tarde cuando alguien esperaba. Alba oyó el mensaje desde el pasillo. La canción que esperaba ofrecer a su abuelo y a la mujer que aún reconocía su voz ya no llegaría a ninguno de los dos aquella noche. Padre Leo comprendió entonces que detener una injusticia no bastaba. Había que devolver presencia, tiempo y responsabilidad a quienes el sistema había obligado a esperar. Se volvió hacia Clara. La vigilia comenzará, dijo, pero no comenzará como estaba previsto. Clara regresó al coro y pidió a los niños que permanecieran en sus lugares. Las puertas estaban abiertas, pero el murmullo cambió cuando el padre Esteban apareció sin vestiduras y caminó hasta el presbiterio con el libro de incidentes de 2009. Tomás entró detrás de él. Arturo fue acompañado a una sala lateral por 2 agentes civiles después de intentar sacar documentos del recinto. Padre Leo pidió que nadie difundiera imágenes de Alba o Gabriel. La verdad debía salir sin miedo. Clara colocó una silla junto al coro. Alba llegó guiada por Inés y se sentó sin túnica. Su exclusión no había sido anulada, y Padre Leo no quiso fingir que todo estaba resuelto. Cuando disminuyó el murmullo, Padre Leo pidió a Tomás que explicara por qué Alba no podía cantar. Tomás repitió sus argumentos sobre seguridad, coordinación visual y orden litúrgico. Añadió que la parroquia había sufrido un accidente grave y que él no permitiría que ocurriera otra vez. Padre Leo no lo interrumpió. Cuando terminó, colocó sobre una mesa el expediente de Alba. ¿Quién escribió que su bastón perjudicaría las fotografías? Tomás miró hacia la sala lateral. Una queja externa. ¿Y quién transformó esa queja en un riesgo técnico? Tomás no respondió. Clara mostró su firma falsificada.
El padre Esteban leyó la línea que había ocultado durante 17 años. Una señal metálica fue escuchada detrás de la puerta cerrada. Entonces Gabriel avanzó desde el pasillo. Caminó despacio, con la pierna rígida. Pocos sabían que era hermano de Tomás. Padre Leo le pidió hablar solo si lo deseaba. Gabriel contó cómo golpeó 3 veces la campanilla, cómo Julián y Esteban escucharon y cómo Tomás decidió no abrir porque temía una avalancha. También confesó que aceptó el silencio para no destruir a su familia. No creó la regla, pero permitió que la mentira creciera. Padre Leo colocó la campanilla sobre la mesa. La placa seguía abierta. Ábreme cuando tengas miedo. Tomás perdió la firmeza. Yo trataba de evitar otra caída. Padre Leo señaló a Alba. Entonces mírela y diga qué peligro representa. Tomás levantó los ojos. Alba estaba inmóvil, con las manos sobre las rodillas. No parecía una amenaza. Parecía una niña obligada a justificar su derecho a estar allí. Tomás intentó hablar de seguros y donantes. Padre Leo lo detuvo. Eso explica su temor. No justifica que falsificar una firma, ocultar expedientes y apartar a personas para proteger su reputación. El silencio cayó sobre la iglesia. Padre Leo pidió a Tomás que mirara también a Gabriel. Usted sabía que pidió ayuda. Sabía que la puerta podía abrirse. Cuando llegaron las consecuencias, permitió que el herido cargara con la culpa. Después convirtió aquella mentira en una norma. Tomás sostuvo el borde de la mesa. No quería perderlo todo. Y para conservarlo, respondió Padre Leo, hizo que otros perdieran su lugar. Tomás no cayó de rodillas. Se quitó lentamente la credencial de administrador y la dejó junto a la campanilla. Después se volvió hacia Alba. Sé que no basta con decirlo. Te excluí porque tu presencia me obligaba a recordar lo que hice. Alba inclinó la cabeza. No le pedí una explicación para perdonarlo. Le pedí una prueba justa. Padre Leo pidió a Clara que realizara esa prueba delante de todos, no como entretenimiento, sino como evaluación. El coro comenzó desde el compás 32. Sin campanilla, Alba siguió cada entrada, pausa y cambio de tono. Al terminar, Clara declaró que había cumplido todos los criterios exigidos a los demás niños. Padre Leo se volvió hacia Esteban. El párroco reconoció que había ocultado su testimonio y permitido decisiones sin supervisión. Anunció que entregaría los archivos a una auditoría independiente y se sometería a revisión diocesana. Luego Padre Leo habló con Alba. ¿Deseas cantar esta noche? Ella tardó en responder. Sí, pero no como favor. Y no quiero cantar sola para que todos se sientan mejores. Los niños se acercaron y dejaron un espacio en el centro. Inés llevó una túnica, pero Alba conservó su vestido sencillo. No quería que su participación pareciera una escena preparada para reparar la imagen parroquial. Antes del canto, Tomás tomó la campanilla. Sus manos temblaban, pero no la hizo sonar. Caminó hasta Gabriel y se la entregó. Gabriel tampoco la conservó. La colocó en las manos de Alba. Esta vez, la puerta la abres tú. Alba hizo sonar 3 golpes. Las puertas laterales fueron abiertas por completo. El coro comenzó y su voz entró exactamente donde debía. Cuando terminó, nadie aplaudió. Padre Leo quería que el momento permaneciera como oración, no como absolución pública. Después anunció las primeras medidas. Tomás quedaría apartado mientras investigaba la falsificación, los fondos y la retirada de documentos. Arturo sería denunciado por interferir con pruebas. Los 9 expedientes serían revisados externamente. Gabriel recibiría los salarios retenidos y podría reabrir su proyecto bajo supervisión independiente. Pero Padre Leo dejó una advertencia final. Sancionar a 2 hombres no bastará. Una comunidad aprendió a guardar silencio y una estructura convirtió el miedo de uno en la exclusión de muchos.
Miró las puertas abiertas. La reparación comienza esta noche. El cambio verdadero empezará mañana. A la mañana siguiente, la parroquia ya no podía fingir que la vigilia había cerrado el conflicto. Padre Leo reunió a Alba, Elena, Gabriel, Clara, el padre Esteban, 2 representantes diocesanos y un auditor independiente. La primera decisión fue proteger a quienes habían sufrido el daño antes de pensar en la imagen de la institución. Alba conservaría su lugar en el coro y participaría únicamente en las celebraciones que ella eligiera. No se dio obligada a contar su historia ante cámaras, donantes ni reuniones públicas. La parroquia financiaría materiales accesibles, transporte y formación musical sin presentar esos apoyos como caridad excepcional. Clara quedó responsable de revisar cada ensayo con criterios iguales y adaptaciones concretas. Elena recibiría el salario perdido durante las reuniones, además del reembolso de los gastos que había asumido para preparar a su hija. Padre Leo dejó claro que aquella compensación no compraba silencio ni perdón. Alba podía aceptar la reparación y seguir enojada. Nadie tendría derecho a exigirle una reconciliación inmediata con Tomás. Gabriel sería contratado de acuerdo con la misma escala salarial aplicada a otros técnicos. La auditoría calcularía cada cantidad retenida durante 9 años y ordenaría su devolución. También tendría acceso a atención psicológica y asesoría jurídica independiente. El proyecto de coro accesible podría reabrirse, pero solo si Gabriel deseaba dirigirlo. No sería obligado a convertir su herida en servicio. Tomás no fue trasladado a otra parroquia. Permanecería apartado de la administración mientras avanzaban la investigación civil y la revisión diocesana. Debería entregar contraseñas, libros contables y comunicaciones con Arturo. Además, escribiría una respuesta individual a cada persona excluida bajo el protocolo que él había creado. Padre Leo rechazó una disculpa general preparada por el comité. Una declaración pública puede proteger a la institución, dijo. La reparación comienza cuando cada persona recibe una respuesta verdadera. Tomás visitaría a los afectados solamente cuando ellos lo autorizaran. Escucharía sus consecuencias sin interrumpir y participaría, bajo supervisión, en la devolución de fondos. Durante un año no ocuparía ningún cargo que implicara decisiones sobre personas vulnerables. Arturo perdió su puesto como benefactor asesor. Sus donaciones serían revisadas para determinar si condicionaron decisiones pastorales o administrativas. La autoridad civil recibió copias de los documentos relacionados con la retirada de expedientes y la presión ejercida sobre trabajadores. La parroquia no utilizaría su dinero para evitar responsabilidades. El padre Esteban presentó formalmente su testimonio sobre 3 medioses. Solicitó una revisión de su propia conducta y delegó temporalmente varias funciones administrativas. Como acto de reparación, no se limitó a pedir perdón desde el altar. Comenzó a reunirse con las 9 personas excluidas y a registrar, por escrito, aquello que la parroquia debía cambiar. El sistema también fue modificado. Ninguna exclusión podría aprobarse sin evaluación independiente, respuesta escrita y posibilidad real de apelación. Las firmas serían verificadas digitalmente. Los presupuestos de accesibilidad tendrían cuentas separadas, auditoría semestral y representación de personas con discapacidad. Se creó además un canal confidencial para empleados y voluntarios. Quienes denunciaran irregularidades quedarían protegidos frente a represalias. Las actas del comité incluirían votos, objeciones y plazos de respuesta. El silencio ya no podría esconderse detrás de una carpeta. 3 semanas después, Alba volvió al coro. Antes del ensayo, colocó la campanilla sobre una mesa abierta, no dentro de una caja. No la utilizó para pedir permiso. La hizo sonar 3 veces para comprobar que todas las puertas laterales estaban abiertas.
Tomás escuchó desde el pasillo, acompañado por la auditora. Esta vez no intentó detener el sonido. Sacó una llave, abrió el antiguo salón cerrado desde 2010 y se le entregó a Gabriel. La reparación había comenzado. Ahora debía demostrar que podía durar. Durante la primera semana, la reparación fue menos visible de lo que muchos esperaban. No hubo comunicados triunfales ni fotografías de reconciliación. Alba regresó a la escuela. Elena volvió a sus turnos en la residencia. Y Gabriel comenzó a revisar, junto con la auditora, los pagos retenidos y los documentos alterados. La parroquia abrió las puertas laterales en cada celebración. Clara instaló señales sonoras y táctiles para todos los miembros del coro, no solo para Alba. 2 personas que habían sido excluidas años atrás aceptaron regresar. Otras rechazaron la invitación. Nadie las presionó. Tomás escribió 9 cartas. Las primeras parecían informes administrativos disfrazados de disculpa. Padre Leo las devolvió sin enviarlas. Le pidió que nombrara el daño, no sus intenciones. En la tercera versión, Tomás dejó de explicar cuánto había temido y comenzó a describir lo que otros habían perdido por sus decisiones. Gabriel recibió el primer pago atrasado, pero no abrió inmediatamente el coro accesible. Antes quiso reconstruir el salón abandonado. Invitó a jóvenes con y sin discapacidad a diseñar juntos el espacio. Alba eligió las cortinas porque podía reconocer la textura. Inés propuso colocar los atriles formando un círculo para que nadie quedara detrás. 3 meses después, la auditoría confirmó que fondos destinados a accesibilidad habían sido usados durante años en gastos decorativos. Parte del dinero fue recuperada, otra parte no pudo rastrearse. Arturo enfrentó un proceso civil y perdió su influencia sobre el comité, aunque continuó negando haber actuado por desprecio. El padre Esteban permaneció bajo supervisión. Cada mes entregaba un informe sobre las respuestas pendientes y las medidas aplicadas. Algunos feligreses lo criticaron por hacer pública la responsabilidad de la parroquia. Otros se marcharon. La comunidad disminuyó durante un tiempo, pero quienes quedaron comenzaron a hablar con una sinceridad desconocida. Tomás no recuperó su cargo. Trabajó como auxiliar en el archivo, siempre acompañado, clasificando las cartas que durante años nadie había contestado. Cuando una persona solicitaba una adaptación, él no decidía, registraba la petición, entregaba copia y señalaba la fecha límite para responder. Alba continuó cantando, aunque no en todas las celebraciones. Algunas semanas prefería visitar a doña Mercedes, que sobrevivió a la crisis pero perdió todavía más memoria. La anciana ya no recordaba su nombre. Sin embargo, cuando Alba entonaba la melodía de Julián, sus manos seguían el ritmo sobre la manta. 2 años después, el salón de Gabriel funcionaba 4 tardes por semana. No era perfecto. Faltaban profesores, algunos instrumentos se rompían y las familias discutían sobre horarios y recursos. Pero nadie podía ser excluido mediante una firma anónima ni una queja sobre fotografías. La campanilla permanecía junto a la entrada, sobre una repisa baja. Ya no pertenecía solamente a Gabriel, a Tomás o a Alba. Antes de cada ensayo, una persona diferente la hacía sonar 3 veces. Después, todos comprobaban que las puertas estuvieran abiertas y que nadie faltara por una barrera que pudiera corregirse. Tomás acudía una vez al mes. No dirigía ni daba discursos. Reparaba sillas, ordenaba cables y escuchaba. Gabriel aún no lo había perdonado por completo. Podían trabajar en la misma habitación, pero algunas conversaciones seguían siendo demasiado dolorosas. Esa distancia también formaba parte de la verdad. Una tarde, Alba llegó sola hasta la parroquia. Ya tenía 14 años y caminaba con mayor seguridad. Encontró la campanilla,
Abrió la placa escondida y rozó la frase grabada. Después no la hizo sonar. La puerta ya estaba abierta. Desde el interior llegaban voces distintas buscando una misma nota, mientras Gabriel afinaba un piano y Tomás sostenía en silencio una escalera. Alba se quedó escuchando unos segundos. Luego entró sin pedir permiso. La historia de Alba no termina en una canción ni en una puerta abierta. Termina en una pregunta que cada comunidad, cada familia y cada creyente debe aceptar sin excusas. ¿A quién estamos dejando fuera mientras repetimos que todo está en orden? A veces la injusticia no llega con gritos, llega en formularios, retrasos, reuniones aplazadas y normas escritas para evitar molestias. Puede parecer prudencia, pero cuando una regla protege nuestra comodidad y obliga a otro a demostrar constantemente su dignidad, ya no estamos cuidando a la comunidad, estamos levantando una barrera. El Evangelio nos recuerda que Jesús no trataba a las personas como problemas administrativos. Se detenía, preguntaba, escuchaba y devolvía nombre a quienes otros reducían a una condición. La verdad cristiana no enfrenta la misericordia con la justicia, las une. La misericordia sin verdad puede ocultar el daño. La justicia sin misericordia puede olvidar que incluso quien ha fallado necesita un camino real de conversión. Tal vez también nosotros hemos cerrado alguna puerta por miedo. Tal vez hemos preferido una celebración perfecta, una familia tranquila o una reputación limpia antes que escuchar 3 golpes incómodos. La conversión comienza cuando dejamos de llamar ruido a la señal de quien pide ayuda. No siempre podremos devolver el tiempo perdido, pero sí podemos impedir que el silencio continúe heredándose. Abrir una puerta no significa ignorar los riesgos, significa buscar soluciones que protejan sin excluir. Consultar a quienes viven las consecuencias y aceptar que la verdadera solemnidad comienza cuando cada persona puede entrar con su dignidad intacta. Señor Jesús, abre nuestros ojos y nuestros oídos ante quienes son ignorados. Danos valentía para hablar cuando el miedo invita al silencio, y sabiduría para unir la verdad con la misericordia. Sana a quienes fueron heridos por decisiones injustas. Convierte el corazón de quienes causaron daño y enséñales a reparar con humildad. Que nuestras comunidades no cierren sus puertas ante ninguna persona y que sepamos reconocer tu presencia en quienes esperan ser escuchados. Amén. Piensa hoy en alguien cuya voz suele quedar fuera de las decisiones. Acércate, escucha sin corregir y pregunta qué necesita realmente. Puedes compartir en los comentarios una acción concreta que ayude a abrir una puerta en tu comunidad. Si esta historia te ofreció esperanza, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad nunca debe depender de una regla. Suscríbete para acompañarnos en nuevas historias de fe, verdad y restauración.